Si juegas a cualquier deporte y no ves este vídeo, te vas a lesionar, por no hablar del rendimiento de mierda que vas a seguir teniendo. Y no lo digo yo, lo dicen los números. Y es que me parece increíble que un tema tan importante y tan conocido tanto en la literatura científica como en habla inglesa no lo haya nombrado nadie todavía en habla hispana. No lo conoce ni Dios y esto es una puta vergüenza, pero bueno, como sois mi jodido equipo, os lo traigo para vosotros, la mejor información para que despegue vuestro rendimiento deportivo y que no os paren nunca más las lesiones. Así que en el vídeo de hoy te voy a mostrar cómo tienes que trabajar en gimnasio y cuánto tienes que levantar en función del ejercicio, para que no te lesiones más y que tu rendimiento deportivo despegue. Y aquí no estoy hablando de quién levanta más kilos o de ver quién la tiene más gorda, no. Hablo de proporción, hablo de equilibrio. Equilibrio en función de tu cuerpo para que no haya desajustes y por tanto no te lesiones. Así que suscríbete porque empezamos. Bien, como bien sabréis, el cuerpo humano es un sistema complejo en el que todas sus partes y todos sus sistemas trabajan de manera conjunta. Y es un sistema tan complejo que si modificas una de todas esas partes se van a ver afectadas todo el resto de partes. Es decir, es lo que se conoce como el efecto mariposa y es que si tú tocas una única cosa, esta única cosa va a provocar reacciones en cadena que va a afectar a todo nuestro cuerpo y a todos nuestros sistemas. Y estas reacciones pueden ir para bien, tanto para nuestro rendimiento como para nuestra prevención de lesiones, o para mal, y que acabemos lesionados y con un rendimiento de mierda. Así que una vez entendido esto, vamos a ir al grano y vamos a entender el vídeo de hoy. Y es que el deporte que practicamos, sea cual sea, va a hacer énfasis en unos aspectos y va a ignorar otros aspectos a nivel físico. Aparte de nuestro estilo de vida, de todas las horas que pasamos sentado, nuestro estilo de vida, nuestro estrés, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, todo esto sumado de nuestro deporte junto a nuestro estilo de vida va a provocar cambios irreversibles en nuestro cuerpo si no hacemos algo al respecto. Y este algo al respecto va a ser el entrenamiento de fuerza. Y es que el papel del entrenamiento de fuerza no es otro que dar el equilibrio que tu cuerpo necesita y que está perdiendo día a día con tu estilo de vida y con tu deporte. Y no me malinterpretes, el entrenamiento de fuerza está de puta madre para mejorar nuestro rendimiento, pero lo primero de todo es restablecer el equilibrio estructural, ya que sin este vamos a lesionarnos y además, aunque no nos lesionáramos, tendríamos un rendimiento de mierda. Y esto lo vamos a entender a continuación. Mira, cuando nacemos en equilibrio, en una perfecta proporción, tanto de estructuras, de músculos, de todo. Pero con el paso del tiempo esto se va perdiendo poco a poco. En primer lugar mediante el estilo de vida, pero posteriormente cuando nos especializamos en un deporte, sobre todo es debido a nuestro deporte. Entonces, por ejemplo, a nivel de estilo de vida, que me da igual el deporte que hagas, esto te va a pasar a ti sí o sí. El pasar muchas horas sentado en sillas, trabajo, estudios, sofá, pasar muchas horas con el móvil, el hecho de realizar poca actividad física, etc. Esto lo que va a ir provocando es cada vez una cadena posterior más débil y una cadena anterior más fuerte. Es decir, somos más dominantes de cadena anterior. Y esto lo que provoca es unos hombros adelantados, el pulgar hacia adentro, una debilidad en la cadena posterior, que el glúteo se vaya hacia atrás, es decir, retroversión pélvica, y tengamos más débil el isquio, el glúteo, que se nos suban los gemelos en los partidos, etc. Y esto os va a pasar a todos independientemente del deporte, únicamente con nuestro estilo de vida. Me da igual si haces fútbol, ajedrez o ballet. Pero es que además, si practicas un único deporte, te especializas en un único deporte, como es normal a partir de cierta edad, lo que va a pasar es que este equilibrio estructural también se va a ir perdiendo en función de tu deporte. Entonces, por ejemplo, a nivel del fútbol, un ejemplo muy claro es la rodilla. Y es que la rodilla siempre se trabaja con la rodilla casi estirada, con la rodilla en extensión. Y apenas va a haber gestos en el deporte que trabajamos con la rodilla totalmente flexionada. Y esto lo que va a provocar es debilidad de los isquios, debilidad en los glúteos y que dentro del mismo cuádriceps, que es el músculo que se está fortaleciendo, haya una parte externa más fuerte que la parte interna. Es decir, el vasto interno medial del cuádriceps es mucho más débil que la parte externa del cuádriceps. Y ahora me diréis, vale Dani, ¿para qué toda esta chapa? Pues bien, está habiendo una epidemia de lesiones de ligamento cruzado anterior, de rodilla, etc. Pues todo lo que te acabo de comentar que afecta a tu rodilla, esa asimetría entre cadena anterior y cadena posterior, esa asimetría dentro del cuádriceps, todo eso es uno de los factores principales que está provocando la epidemia de lesiones de ligamento cruzado anterior. Es decir, estamos perdiendo con nuestro deporte y nuestro estilo de vida nuestro equilibrio estructural. Y estamos generando asimetrías que si no las corregimos, pues va a pasar lo que tiene que pasar, que nos acabemos lesionando. Aparte de que si tenemos la suerte de no lesionarnos, nuestro rendimiento va a ser una puta mierda. Y esto del rendimiento deportivo está bien demostrado también con el equilibrio estructural. Y es que, por ejemplo, como bien sabréis, el bíceps y el tríceps son músculos contrarios. El cuádriceps y el isquio son músculos contrarios. Pues bien, si tú por ejemplo tienes un bíceps muy fuerte y un tríceps de mierda, un tríceps muy débil, tu bíceps nunca va a generar la máxima fuerza. Y esto está más que demostrado. Tu bíceps jamás
desarrollará la máxima fuerza que puede desarrollar. ¿Y esto por qué es? Pues muy sencillo, porque tu cerebro no quiere que te lesiones. Tu cerebro busca la supervivencia y si sabe que hay dos músculos que son contrarios y uno está muy fuerte y otro muy débil, lo que va a hacer es que tu músculo fuerte no pueda desarrollar la máxima fuerza posible. Pero porque tu cuerpo, tu cerebro lo limita. Pero porque tu cuerpo lo limita a nivel de cerebro, a nivel neuronal. Es decir, tu cerebro no permite que este se contraiga a la máxima fuerza, a la máxima potencia posible. Ya que si el tríceps es muy débil y genera un movimiento muy brusco en el tríceps, el músculo protector en este caso es el tríceps. Es decir, si yo genero un movimiento muy brusco y justo en ese momento se va a producir una lesión, el que me protegería sería el tríceps haciendo la acción contraria. Entonces, si tú tienes un tríceps muy débil, tu cuerpo jamás va a dejar que se desarrolle la máxima fuerza en el bíceps. Y esto va a pasar lo mismo con el isquio y el cuádriceps, el gemelo y los tibiales, el glúteo y los flexores de cadera, con cualquier músculo de tu cuerpo. Es decir, si no hay equilibrio estructural, tu cerebro jamás va a permitir que haya máximo rendimiento deportivo, porque va a haber un mayor riesgo de lesión. Es decir, si no hay equilibrio estructural, con el entrenamiento de fuerza vamos a lesionarnos más y vamos a rendir menos. Y de esto hay muchísimos ejemplos y estudios científicos, y es que, por ejemplo, un boxeador está todo el día pegando y tiene muy fuerte la cadena anterior, hombro anterior, pecho y tríceps. Pues bien, si tú me traes a 100 boxeadores, yo te aseguro que a la mitad, sin entrenar boxeo, voy a mejorar su fuerza de pegada únicamente trabajando la musculatura contraria. Y es que esto está demostrado, hay estudios de ello, ya que si tú estás todo el día pegando y tienes muy fuerte la cadena anterior, pero muy débil la cadena posterior, tu cuerpo va a limitar la fuerza que puedes ejercer en un puñetazo. Entonces, hasta que no mejores la rotación externa, manguitos rotadores, la espalda, hombro posterior, es decir, la musculatura contraria a un puñetazo, hasta que no mejores eso, jamás vas a ser fuerte pegando y jamás vas a desarrollar el máximo potencial que puedes como boxeador. Aparte de que tu riesgo de lesión aumenta. Pero es que lo mismo pasa en fútbol, en baloncesto, en rugby, en gimnasio, en press banca, en cualquier deporte y ejercicio. De hecho, es muy probable que sin entrenaros press banca mejore vuestro press banca únicamente compensando la musculatura contraria al press banca. Lo mismo que en un boxeador, rotación externa, deltoides posterior, espalda, dorsal, etcétera, etcétera, etcétera. Únicamente mejorando eso, la mayoría de vosotros, únicamente mejorando eso y sin trabajar press banca, mejoraríais vuestro press banca. Y lo mismo sería con el salto o una sentadilla. Es decir, tú puedes tener muy fuerte el cuádriceps, que es el músculo principal al saltar o en una sentadilla, pero si tienes debilidad en el isquio, jamás vas a poder desarrollar el máximo rendimiento en un salto. Es decir, tú podrías saltar a lo mejor 70 centímetros, pero al no tener equilibrio estructural vas a poder llegar solo a los 50, a los 40 centímetros en función de tu asimetría y tu descompensación. Entonces vamos a ver ahora sí que sí cómo recuperar nuestro equilibrio estructural mediante el entrenamiento de fuerza en gimnasio para recuperar lo perdido en nuestro deporte y mediante nuestro estilo de vida y por tanto tener un mejor rendimiento y menor riesgo de lesión. Bien, esto del equilibrio estructural se puede medir mediante diversas máquinas que la mayoría de nosotros no tenemos acceso y mediante diversos tests. Pero bueno, para hacerlo de manera lo más sencilla posible es simplemente comprobar la fuerza que tenemos entre una musculatura y su musculatura contraria. Y si miráis más en internet, sobre todo en habla inglesa, de esto del equilibrio estructural, veréis que hay determinados entrenadores que proponen determinadas marcas en ejercicios de gimnasio. Pues bien, comentar que la mayoría de tests son basura, ya que están basados en muchos años atrás, es decir, son demasiado antiguos, y además muchos de ellos están preparados para culturismo, powerlifting, levantamiento de halterofilia, etc. Son los que te voy a ir dejando por aquí en pantalla, por si le quieres echar un vistazo y es el caso de tu deporte, pero para fútbol, para atletas y demás, vamos a ir viendo ahora sí que sí los mejores tests en cuanto a equilibrio estructural. Por tanto, pasando al primer test, el equilibrio estructural que tienes que seguir para mejorar tu sprint y tu velocidad, si eres atleta, jugador de fútbol, baloncesto, lo que quieras. Si quieres mejorar tu sprint, el equilibrio estructural que vas a tener que seguir es el siguiente. Entonces, el primer ejercicio va a ser el peso muerto rumano y este va a ser el ejercicio referencia. Por lo tanto, si tú levantas 100 kilos en peso muerto rumano, lo que vas a tener que conseguir para tener equilibrio estructural es en un reverse squat o flexión de cadera en polea, como vais a ver ahora en pantalla. Si tú levantas en peso muerto rumano 100 kilos a 10 repeticiones, en reverse squat vas a tener que levantar la mitad de peso al doble de repeticiones. Es decir, si tú levantas 100 kilos a 10 repeticiones, en reverse squat vas a tener que levantar 50 kilos a 20 repeticiones. Y en sentadilla frontal, que es el tercer ejercicio para conseguir el equilibrio estructural, tenemos que levantar el 75% de lo que levantemos en peso muerto rumano. Si por ejemplo levantamos 100 kilos, pues tendremos que levantar 75 kilos en sentadilla frontal, pero 75 kilos a 3 repeticiones. Por lo tanto, una vez sabiendo ya los 3 ejercicios para el sprint, para saber cuánto equilibrio estructural tienes, realizas estos ejercicios, ves cuánto levantas a estas repeticiones y eso te va a dar si tienes un desequilibrio en alguna parte. Así que si tienes debilidad en el primer ejercicio, tendrás que fortalecer el isquio con caídas nórdicas, curl slide,
más peso muerto rumano. En cambio, si tienes debilidad en los flexores de cadera, es decir, en el reverse squat, vas a tener que fortalecer este psoas y estos flexores de cadera con ejercicios de flexores de cadera. Y si en cambio tienes debilidad en los cuádriceps, es decir, mediante la sentadilla frontal, pues tendrás que hacer ejercicios de cuádriceps, como la sentadilla, el step up, la sentadilla búlgara, etcétera, etcétera, etcétera. Te lo advierto, alcanzar las marcas que te he puesto en este test y en los test que te voy a poner a continuación te va a convertir en un atleta total. Así que ya sabes cuál es tu punto débil, cuál es tu punto fuerte y cuáles tienes que trabajar para equilibrar. Así que pasando al siguiente test va a ser ver nuestro equilibrio estructural en el salto vertical. Es decir, que necesitamos compensar para mejorar nuestro rendimiento y prevención de lesiones en el salto vertical. Y para ello vamos a realizar 3 ejercicios y este es sentadilla trasera, sentadilla normal de toda la vida, pero sentadilla profunda, es decir, con los huevos hasta el suelo, es decir, que el isquio te toque el gemelo en la parte más baja del movimiento. Pues bien, lo que levantes en este ejercicio va a ser la referencia, es decir, el 100%. Y el segundo ejercicio que vas a tener que mirar si estás equilibrado es sentadilla frontal, es decir, con la barra delante, y tendrás que levantar al menos un 85% respecto a tu sentadilla trasera. Es decir, si levantas 100 kilos en sentadilla profunda trasera, tendrás que ser capaz de levantar 85 kilos en sentadilla frontal. Y para ver si estamos descompensados también con nuestra cadena posterior, vamos a tener que ver si somos capaces de levantar 125 kilos en peso muerto, siempre y cuando levantemos 100 kilos en sentadilla profunda, es decir, lo que veis en pantalla. 100% la sentadilla profunda trasera, 85% la sentadilla frontal y 125% el peso muerto. Si cumples estas marcas y a partir de ahí vas progresando en cargas, vas a tener un salto vertical de la hostia. El siguiente test de equilibrio estructural que tenemos que cumplir si queremos ser explosivos en cualquier movimiento con rotación, como por ejemplo los cambios de dirección en fútbol, en baloncesto, como por ejemplo pegar un puñetazo en boxeo, cualquier movimiento con rotación y que sea explosivo, vamos a tener que realizar el siguiente test para saber si estamos equilibrados. Y este test consiste en que si yo en una sentadilla profunda a una repetición, es decir, la sentadilla que hemos realizado antes con los huevos hasta el suelo, levanto 100 kilos, pues si yo soy capaz de levantar una cuarta parte, es decir, 25 kilos, a 10 repeticiones en cuadrado lumbar, es decir, en hiperextensión lumbar lateral, así que cumpliendo con este equilibrio estructural del tren inferior, la sentadilla y cuadrado lumbar, es decir, la inclinación lateral del tronco, me voy a garantizar un muy buen rendimiento y un muy buen equilibrio, es decir, una buena simetría para la prevención de lesiones en la mayoría de cambios de dirección, rotaciones del tronco, de golpeos, de lo que sea. Siguiente test para saber si soy bueno y si soy equilibrado en duelos, en contactos, en cargas con los rivales. Bien, como veis en pantalla voy a tener que ser capaz de levantar el 70% en dominadas a una repetición, el 75% a 3 repeticiones en fondos en paralelas, el 100% en press militar de pie y en hiperextensiones de lumbar, es decir, igual que antes el cuadrado lumbar, pues ahora solo de lumbar, es decir, de manera frontal, de manera lineal, el 75% del peso a 10 repeticiones. Comentar en este sentido, ¿vale? Que al ser tren superior y al levantar muchísimos menos kilos que en la pierna, no os asustéis, ¿vale? Ya que la mayoría de gente en press militar no levantará más de 60 kilos, la mayoría de la gente en dominadas no levantará la mayoría más de 25 kilos, así que no os asustéis, ¿vale? Este rango puede variar hasta un 5-10% entre ejercicios, ya que un pequeño cambio supone un gran cambio en el porcentaje. Comentar aquí como apunte y curiosidad que las hiperextensiones, igual que el peso muerto rumano, igual que el peso muerto, igual que el ejercicio de buenos días, son ejercicios muy top para mejorar nuestro rendimiento y el trabajo en conjunto entre tren superior y tren inferior, es decir, para que nuestro cuerpo sepa transferir la fuerza del tren inferior al superior y del superior al inferior. Siguiente test, cómo tener equilibrio estructural en empujes, en pegada de un puñetazo, etc. Por si se te pone tontito algún día alguno en algún corner, pues le das sin problema. El test es el siguiente, en press militar inclinado con mancuernas, es decir, inclino el banco entre 35 y 45 grados, tengo que levantar lo que levante ahí como máximo a 6 repeticiones, es decir, si yo levanto 100 kilos a 6 repeticiones en press inclinado, tengo que ser capaz de, en rotación externa con mancuerna sentado, levantar al menos 30 kilos a 8 repeticiones. Este equilibrio estructural me va a dar una muy buena fuerza de pegado, un correcto equilibrio para prevenir lesiones en empujes, en press banca, en puñetazos, en lo que sea. Entonces, bueno, hasta aquí algunos de los tests más utilizados y con más evidencia para mejorar algunos gestos específicos, pero a modo de resumen, recordar, levanta entre un 140 y un 150% en hip thrust o empuje de cadera, levanta un 125% en peso muerto, levanta un 100% en sentadilla trasera con los huevos hasta el suelo y levanta un 85% en sentadilla frontal. Y para tener un torso equilibrado y un tren superior potente, como resumen, tendremos que levantar un 100% en press banca, un 110 aproximadamente en dominadas, si sumamos nuestro peso corporal más el lastre, un 70% en empuje vertical, es decir, en press militar de pie, y un 10% a 8 repeticiones en rotación externa con mancuerna.
Y como último apunte, comentar que no es necesario realizar estos ejercicios para lograr el equilibrio estructural. Y si por ejemplo no te gustan las dominadas, puedes mejorar el fortalecimiento de la cadena posterior, de la espalda, erectores espinales, etc., mediante por ejemplo el remo o mediante por ejemplo las hiperextensiones lumbares. Es decir, hay multitud de opciones para mejorar y trabajar determinados músculos. Si por ejemplo no te gusta el peso muerto para trabajar el isquio, pues usa las caídas nórdicas, el curl slide. Si no te gusta la sentadilla para trabajar el cuádriceps, pues usa el step up, la sentadilla búlgara. Es decir, hay millones y millones de opciones. Así que una vez corregido esto y una vez logrado tu equilibrio estructural, lo que deberás hacer es mejorar todo por igual. Es decir, mejora y potencia el rendimiento en todos tus ejercicios, todos tus músculos y todas tus estructuras. Y cada 3 meses más o menos puedes ir haciendo estos tests para ver si ha habido desequilibrios, ya sea por parte de tu deporte, por parte de tu entrenamiento en gimnasio o por parte de tu estilo de vida. Por lo tanto, cada 3 meses más o menos ves comprobando si hay desequilibrios, pero lo que tendrás que hacer una vez logres el equilibrio estructural es mejorar todo por igual. Así que eso, primero logra el equilibrio, que eso ya te va a garantizar cierto rendimiento, y luego potencia todo por igual. Así que recuerda, elijas lo que elijas, hagas lo que hagas, no se trata de fuerza, sino que se trata de fuerza equilibrada. Y ya por último te voy a comentar los desequilibrios estructurales más comunes que veo en la mayoría de futbolistas. Y el primero de ellos es un trapecio inferior débil, por lo tanto realiza face pull, remos, dominadas, etcétera, etcétera, etcétera. El segundo es un empuje vertical débil respecto al empuje horizontal, es decir, le dais mucha caña al press banca, al pechito, pero muy poca caña al empuje vertical. Y el empuje vertical es uno de los mejores ejercicios para transferir la fuerza desde el tren inferior hasta el tren superior. El siguiente desequilibrio que veo es una falta absoluta de fuerza en los isquiotibiales respecto al cuádriceps. Y este es uno de los factores que más provocan lesiones de ligamento cruzado anterior. El siguiente eslabón débil suscríbete. El siguiente eslabón débil que veo es una falta de fuerza en los tibiales y peroneos anteriores respecto al gemelo y el sóleo, que es la musculatura contraria. Por lo tanto, como veis, la mayoría de desequilibrios, a excepción del gemelo y el sóleo y los tibiales, son desequilibrios por falta de fuerza en la parte posterior y por un exceso de fuerza en la parte anterior. Es decir, por acortamientos, por posición sumisa hacia adelante, por una retroversión pélvica hacia atrás, y por eso tenemos más fuerte el cuádriceps, por todo este tipo de cosas. Así que, ¿cómo prevenirlo? La mayoría de estos desequilibrios, los desequilibrios más comunes: anda bastante, realiza actividad física, no pases muchas horas sentado, la silla es uno de los peores amigos que tiene el rendimiento deportivo y la prevención de lesiones. Realiza tibial raises para la parte anterior de la tibia, de los gemelos y demás, la parte contraria. Realiza curl slide, caídas nórdicas, peso muerto rumano para tener más fuerza en los isquios. Realiza empujes de cadera para que no se duerma el glúteo y tener más fuerza en el glúteo. Y realiza tracciones como dominadas, remos y demás, y los empujes que sean verticales, es decir, hasta que compenses la fuerza en empuje horizontal y empuje vertical, realiza más empujes verticales que horizontales, como press militar, etc. Así que bueno, ya sabes cómo recuperar tu equilibrio estructural, ya sabes cómo prevenir lesiones y por lo tanto cómo desarrollar el máximo rendimiento que tu cuerpo puede dar actualmente. Pero si de verdad quieres dar un paso más en tu rendimiento deportivo, si de verdad quieres pasar por encima al resto de tus rivales, te recomiendo estos vídeos de aquí de cómo preparar tu rutina semanal durante la temporada y durante la pretemporada, con rutinas incluidas dentro de cada vídeo. Y si no te convence, pues que te veas este vídeo de cómo realizar tu dieta desde cero. Y si tampoco te convence, pues que te suscribas por aquí para vernos en próximos vídeos.